noches y muchas gracias. Gracias por la invitación, por la presentación, Estrella, y por querer estar aquí esta tarde pensando y hablando de esta cuestión. Carlos me propuso un título y yo no le he hecho mucho caso con el título. Quizás porque todavía hoy, al hablar de las mujeres, porque no podemos hablar de la mujer, sino de las mujeres, hay algunas cuestiones pendientes que directa e indirectamente tienen que ver con lo que Estrella planteaba y también con el propio título, ¿no? Vector de cambio social y de alguna manera también, agentes de cambio social, ¿no? Fijarnos en las cuestiones pendientes no es un lamento en el sentido negativo, ¿no? Sino precisamente un ejercicio de reflexión y de autocrítica. ¿Por qué digo de autocrítica? Porque en el contexto en el que estamos, creo que si tenemos que hablar de este asunto, tenemos que hablar de lo que pasa en casa. Yo últimamente, o desde hace algún tiempo, prefiero la autocrítica a la crítica y además suelo militar bastante en ella. Quiero decir, creo que ya tenemos bastantes cuestiones internas como para ir arrojando proclamas contra el mundo en el que vivimos, ¿no? Y esta es una cuestión, no sé si calificar de pendiente, pero sigue siendo una cuestión, no porque nosotras seamos una cuestión en sí mismo, pero sí es una cuestión, si entendemos por cuestión, desequilibrio, desigualdad y en muchos casos también injusticia, ¿no? Por eso, pensé en hablar más bien de algunas cuestiones pendientes sobre las que tenemos mucho que decir en el seno de nuestra Iglesia y que no son todo débitos, también son cuestiones propositivas o reflexiones propositivas que habría que despertar, que motivar. Es verdad que es un tema que depende de dónde y desde cómo se enfoque, genera escozor, ¿no? en algunas personas, algunas desconfianzas también, pero ya es una cuestión ineludible, ¿no? Y creo que estamos en un buenísimo momento. Estrella aludía a mi colaboración en algunos medios, voy a hacerme propaganda, es una reflexión muy breve, pero el otro día, la semana pasada, en el semanario Alfa y Omega escribí sobre esto, ¿no? En el sentido de que hay una cuestión pendiente que como comunidad, como comunidad que hace historia y que se encarna en la historia, tiene que afrontar, que es el diálogo con los feminismos. Y digo que es una oportunidad y estamos en un momento buenísimo porque estamos viviendo, o los movimientos feministas están viviendo un proceso interno de reflexión muy interesante. Entonces yo aludí a algunos nombres propios. Hablaba fundamentalmente de una filósofa francesa, que es mucho mejor siempre hablar de los extranjeros que de los nacionales, pero citaba algunas teóricas del feminismo en España clásicas, ¿no? Incluso aludía a momentos de nuestra historia intraeclesial y de nuestra contribución a la historia de nuestra sociedad, que en los momentos de la transición hicieron posible, ¿no? El diálogo con los feminismos, ¿no? Y aludía a nombres propios de nuestra tradición eclesial como son Pilar Bellosillo, Mari Salas o Mabel Pérez Serrano, por ejemplo, ¿no? Por hablar de tres nombres propios, uno de la vida política y dos del ámbito de la acción social. No voy a hablar de los feminismos, algo diré de los feminismos, no voy a hablar solo de eso, ¿no? Pero quiero decir que creo que estamos en un momento propicio, ¿no? Y que si nos lo tomamos en serio vamos a encontrar más aliadas de lo que algunas veces pensamos. Bueno, dicho esto, a modo de introducción, quiero empezar señalando que la cuestión de la que hablamos, el lugar de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, las cuestiones pendientes con relación a la promoción de los derechos de la mujer o las cuestiones relativas a las condiciones de vida en las que las mujeres vivimos, con las diferencias históricas que existen, es siempre una cuestión de márgenes amplios, ¿no? Es un tema complejo, pero sobre todo es un tema amplio. Yo creo que no se trata fundamentalmente de hablar de funciones, ni de hablar de encomiendas, ni hablar solo de medidas de carácter normativo.
estamos hablando de una cuestión que afecta a la vida comunitaria y que afecta a la vida interna de la Iglesia, que es plantear una cuestión, ¿no?, que nos incumbe a todos, pero es plantear una cuestión en la que las mujeres tenemos una palabra que decir, ¿no? Y una palabra que debe ser escuchada por derecho propio, ¿no? No se trata de que se hable de nosotras o se piense sobre nosotras, sino de que hablemos y pensemos y de que podamos compartir con las comunidades, la comunidad, en este caso eclesial, en la sociedad en la que vivimos, podamos compartir aquello que nosotras somos, podamos compartir nuestras quejas, nuestras denuncias. Se trata de que seamos reconocidas como interlocutoras. En el mes de octubre la teóloga Cristina Hinojés escribió un artículo muy interesante sobre esta cuestión en el diario La Razón, que os invito a leer. Estamos ante una cuestión que tampoco puede plantearse, lo decía al principio, ¿no?, desde una perspectiva unívoca. No existe la mujer, existimos las mujeres. Y somos conscientes, y fundamentalmente muchas veces también dentro de nuestra comunidad eclesial, de nuestra propia Iglesia, que la propia mirada sobre nosotras es fruto de enfoques muy distintos y a veces de algo peor, ¿no?, de prejuicios ideológicos también muy enconados y muy enfrentados. Yo os decía que hablar de las mujeres, de los temas pendientes, no es tanto un problema, no hablo tanto de cuestión en términos de problema, sino, como os decía, de desequilibrio. Tampoco es una cuestión nueva, ¿no? Y en ningún caso se trata simplemente de hablar de nuestro papel. Se trata fundamentalmente de hablar de un lugar, ¿no? Se trata de reconocer que tenemos voz. Se trata de reconocer nuestro derecho a participar como quienes somos, como mujeres, de dejar de ser, me vais a permitir la expresión, no la toméis literal, de dejar de ser unas sin papeles y de solventar esa sensación real de que las mujeres estamos porque se nos permite estar, o porque hay que rellenar huecos, o porque somos el bálsamo de todas las heridas. Yo creo que quizás por extensión los laicos varones podrían decir algo parecido, ¿no?, pero en el caso de las mujeres creo que es muy evidente. Fundamentalmente, ¿por qué empiezo planteando estas cuestiones o señalando estas cuestiones? ¿No? Porque creo que sirven de antesala para reconocer que nos enfrentamos en este tema, si queremos enfrentarnos a él, fundamentalmente a dos grandes desafíos. Por un lado, el derecho que tenemos al uso institucional y reconocido de la palabra, que debe ser necesariamente escuchada, y por otro lado, un desafío que no suele encontrar muy buena recepción, pero que para mí es crucial, que es hacer frente al encuentro entre mujeres, y estoy hablando fundamentalmente del seno de nuestra Iglesia, que pese a ser todas católicas, nos situamos en esta cuestión en extremos demasiado polarizados. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, no es el único, pero creo que es uno de los grandes desafíos que para hacer frente a la cuestión de la mujer nos enfrentamos hoy en el seno de la Iglesia. Permitidme que primero haga un recorrido, ¿no?, histórico para ir descubriendo, os decía, desde la lógica de la autorreflexión, ¿no?, de mirarnos hacia adentro para saber cómo vivimos estas cuestiones en nuestra casa, en nuestra Iglesia, un breve planteamiento histórico, y que luego señale algunas de esas cuestiones en las que personalmente creo que deberíamos hoy, si me permitís la expresión, es muy coloquial, pero echar el resto, ¿no?, comprometernos de verdad. Bueno, todos los que estamos aquí sabemos que la presencia de la mujer, gracias al movimiento sufragista, y junto a ello el acceso de la mujer al mundo del trabajo asalariado, nos obligan, ¿no?, a situarnos ante un nuevo modo de presencia de la mujer en el mundo. Pensando en nuestra Iglesia, hay que decir que no es hasta los años 50 del siglo XX
que la presencia progresiva de la mujer en la vida pública hace que el magisterio de la Iglesia se ocupe de este tema, ¿no? La primera vez que fue Pío XII, el primer papa que planteó esta cuestión, señalándoles directamente a las mujeres católicas cuál era su lugar social y su razón de ser, subrayaba el Papa, en tanto que madres y esposas. Esa alerta que hace Pío XII en los años 50 del siglo pasado la mantiene o la plantea al mismo tiempo que pide a esas mismas mujeres católicas. Recordad que entonces la Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas tenía 40 millones de mujeres militantes. Les recordaba precisamente que no olvidaran, y ahí está la labor de las españolas, ¿no?, especialmente de Pilar Bellosillo, que no olvidaran su promoción humana y su promoción social. El primer papa que da un paso de gigante en esta cuestión es Juan XXIII, al abrir la puerta a una doctrina que comenzaba a dejar de mirar a la mujer desde la esponsalidad y la maternidad. Este es uno de los temas no resueltos, ¿no? A las mujeres se nos sigue concibiendo en tanto que madres y esposas. Y dentro de la Iglesia sigue predominando esta visión, algunas veces interiorizada y no reflexionada, en el inconsciente, ¿no?, con la clara convicción de que la mujer se comprende solo o se comprende fundamentalmente, no así el varón, es curioso, ¿no?, desde su ser esposa y desde su ser madre. Lo realmente determinante en la comprensión del ser humano, por lo tanto de la mujer y del varón, es su dignidad, sus derechos, sus deberes y sus libertades, no su estado de vida. Y del mismo modo, en el seno de la Iglesia, lo determinante es el bautismo, que es el que nos hace esencialmente iguales en el seno de la comunidad eclesial en la que participamos. La vocación, por lo tanto, al menos así lo entiendo yo, el verdadero y último significado de la vocación es la llamada a ser plenamente humanos. Esto no significa que, por si acaso alguien lo está pensando o intuyendo, no estoy apuntando a ninguna teoría que niegue la diferencia sexual o el significado de las diferencias en el desarrollo de la personalidad. Pero sí creo que enfocar la cuestión desde ahí nos ayuda a superar ese determinismo biológico que sigue pesando sobre nosotras, ¿no? En los años 60 del siglo pasado, momento en el que Juan XXIII abre ese portillo que les señalaba, la presencia de la mujer en la vida pública era un hecho no solo indiscutible, sino irreversible. Las mujeres y las asociaciones y los movimientos de mujeres se edificaban en ese contexto histórico sobre la plena conciencia de la dignidad y la igualdad, de su dignidad y de su igualdad, ¿no? Lo que Juan XXIII recoge en la Pacem in Terris al condenar, dice, desde esa lógica todas las formas de instrumentalización o de cosificación de las mujeres. Estrella hablaba hoy del delito de la trata, ¿no?, del que fundamentalmente somos víctimas las mujeres o son víctimas las mujeres. Condenaba, por lo tanto, decía, desde esa lógica toda o cualquier forma de instrumentalización o cosificación, y al mismo tiempo reivindicaba para las mujeres el desarrollo pleno de sus derechos tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la vida pública. Siguiendo esta estela, el Vaticano II pidió a las mujeres, y les pidió explícitamente en un mensaje en el que hablaba de ellas, pero no con ellas, pidió a las mujeres que cultivasen la opción por el cuidado de lo humano, cuidasen de manera especialísima aquellos lugares en los que se estaban produciendo mayores mutaciones culturales, la familia, la sexualidad, la maternidad, el trabajo, las relaciones sociales, anotando además, junto a esas peticiones, que todos los cambios que se registraban en las sociedades fundamentalmente avanzadas, desarrolladas o occidentales, eran cambios tan irreversibles que iban a afectar necesariamente al interior de la Iglesia. Como bien sabéis, en el Concilio Vaticano II ninguna de las mujeres invitadas pudo estar en la primera sesión, tampoco en la segunda. Dicen que porque la logística vaticana no lo pudo resolver, ¿no?
y ha quedado para la historia esa pregunta, que no era retórica, sino real, ¿no?, del cardenal Suenens ante 2.500 obispos diciendo: ¿dónde está la mitad, la otra mitad de nuestra Iglesia? Es verdad que hubo mujeres en el Vaticano II, como os decía, pues el concilio nos dedicó un mensaje, pero la Iglesia, toda la Iglesia, no estoy pensando en los obispos y cardenales reunidos en el concilio solo, sino toda la Iglesia hablaba de nosotras sin contar con nosotras, ¿no? Por eso os decía que hay que hacer autocrítica y reflexionar acerca del por qué las mujeres han abandonado y siguen abandonando de manera tan notable la Iglesia, y por qué ese abandono masivo se acelera fundamentalmente a finales de los años 60 y comienzos de los 70 del siglo pasado. Son precisamente esos años los que marcan la búsqueda dentro de la Iglesia de otros caminos de promoción de la mujer, ¿no? Numerosas organizaciones católicas, congregaciones católicas femeninas inician en esos años procesos de apertura ecuménicos, como es el Consejo Mundial de las Iglesias, al tiempo que fomentan la presencia de la mujer en la reflexión teológica y el compromiso social. Lo que en esos momentos en el seno de la Iglesia se conocía como teología de la mujer, reflexión teológica que lo que hace es pensar sobre un objeto de reflexión que es la mujer, pero que no contaba con el sujeto mujer, que no partía de las experiencias y no manejaba claves ahistóricas junto a ese o frente a ese modo de hacer teología desde la mujer y sobre la mujer, comienzan a dar paso o a abrirse paso las teologías feministas comprometidas con la liberación de la mujer, para abordar precisamente desde la experiencia de la luz de la revelación cuestiones como la maternidad, el lugar de la mujer en la Iglesia, o para reivindicar la igualdad y alumbrar un modo propio de hacer teología. Pablo VI reconoce que en ese contexto hay que dar un paso más. Lo reconoce en su discurso de enero de 1976 a la comisión creada por Pablo VI sobre la mujer, ¿no? A esa comisión, os decía, le dirige comisión que se crea a principios de los años 70, en el año 73, pensando en el Año Internacional de la Mujer convocado para 1975, ¿no? Bueno, esa iniciativa responde a esa preocupación. Hay que dar un paso más en esta cuestión. En enero del año 76, Pablo VI dirige un discurso a esa comisión en la que señala algunas cuestiones en ese momento ya urgentes, ¿no? El desarrollo efectivo de la igualdad en todos los espacios privados y públicos, la lucha contra todas las formas de explotación de la mujer y el reconocimiento efectivo, decía él en ese discurso, especialmente al interior de la Iglesia, del lugar protagonista de las mujeres. Pablo VI sabía muy bien, y también lo decía, que ciertos movimientos feministas acusaban a la Iglesia de querer encerrar a las mujeres en casa. La propuesta de Pablo VI es: usemos la inteligencia cristiana, ¿no? La familia es una tarea conjunta a la que debe incorporarse el varón. La igualdad no puede reducirse a un igualitarismo que aniquila lo esencial. La reivindicación de derechos no puede ignorar el cumplimiento de los deberes recíprocos. A finales de los 80 del siglo pasado, la Iglesia vuelve a fijar de nuevo su posición doctrinal en esta cuestión. Es el Sínodo de los Obispos del año 87 que solicita atender a esta cuestión, a la que Juan Pablo II responde con la carta Mulieris Dignitate. En esa carta, que seguro que muchos de los que estáis aquí habéis leído, la categoría de la feminidad y de lo femenino se resume en esa expresión genio femenino, que sin lugar a dudas es el rasgo, el signo más distintivo de la carta Mulieris Dignitate. Curiosamente, en esa carta, un papa tan preocupado por la doctrina social de la Iglesia no dice nada sobre las condiciones materiales y espirituales en las que vivían las mujeres y en las condiciones materiales y espirituales en las que las mujeres debían desarrollarse para poder responder plenamente a su vocación, ¿no? Personalmente tengo que deciros que me llama especialmente la atención, y es una reflexión
que Mulieris Dignitatem no hable de la mujer histórica, real y concreta, de lo que sí habla, por ejemplo, Juan Pablo II en su primera encíclica, que por cierto recomiendo que leáis, La Redemptor Hominis. Como llama la atención, por ejemplo, os decía, ¿no?, que un papa tan profundamente social pues no use ninguna de las claves que con tanta facilidad y tanta convicción maneja en el resto de sus documentos de doctrina social para aludir precisamente a las reivindicaciones de liberación de la mujer. Una de las grandes virtudes de Mulieris Dignitatem, a mi modo de ver la mayor virtud de esa carta, es la de ser el primer documento dedicado íntegramente a la mujer y tener un capítulo que merece ser pensado y repensado sobre Eva y el pecado. Este es un documento conmemorado primero por Benedicto XVI en el año 2007, conmemoración en la que el Papa Benedicto XVI aprovecha para recordar al hilo de ese documento que es el rasgo de lo humano lo que hay que desarrollar, acabando definitivamente con la identificación de lo humano con lo masculino. Ciertamente la igualdad no es la de la mujer con el varón, es la igual dignidad y humanidad de ambos. También el Papa Francisco, siguiendo la estela de Benedicto XVI, ha regresado a la Mulieris Dignitatem. Lo hizo en el mes de octubre del año 2013 para confirmar que ese es el punto de partida antropológico en las dos cuestiones que la teología de la mujer considera propias del genio femenino, que son por un lado la maternidad y por otro lado el cuidado de lo humano. Ambos temas, dice Francisco, debieran abordarse como paso previo a la verdadera cuestión de fondo, dice él, que no es otra que el lugar de la mujer en la Iglesia. Bien, pues podríamos hablar de esas cuestiones de fondo, ¿no? Es verdad que no podemos hablar de eso de manera exhaustiva, pero sí me gustaría que algo pudiéramos decir de algunas cuestiones relacionadas con esas dos cuestiones centrales que el Papa subraya, ¿no? La maternidad y la tarea del cuidado. ¿Qué cuestiones considero, y se podrían plantear muchas más, ¿no?, pero qué cuestiones considero que son urgentes relacionadas, digo, con esas dos, ¿no? Por supuesto, hay que repensar la maternidad y ahora veréis en qué sentido lo planteo, ¿eh? Creo que hay que hablar muy seriamente de esto. Hay una cuestión que es central y que el Papa Francisco ha subrayado también como cuestión prioritaria, que es acabar con toda forma de identificación entre la mujer y la tentación. Por lo tanto, acabar con una cultura de sospecha hacia las mujeres. Ya os lo he dicho al principio, hay que hablar de feminismo y hay que hablar de género y hay que hablar de cuidado, de lo que significa realmente la tarea de cuidado, para poder acabar hablando del lugar de la mujer, en el caso que nos ocupa, del lugar de la mujer en la Iglesia. Bien, de manera, sintética y no muy exhaustiva, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que la maternidad es una capacidad femenina, pero la maternidad es relacional, no es exclusiva, es relacional. Y en cualquier caso, el destino de la mujer no es un destino biológico. Sobre eso ha escrito Benedicto XVI cosas muy interesantes, ¿no? Se puede ser plenamente mujer sin ser madre, y se puede ser plenamente mujer cristiana sin ser madre. La maternidad en ningún caso es un ideal, no es un proceso ideal, es un proceso biográfico. Un proceso biográfico en el que juegan un papel esencial y muchas veces determinante las condiciones históricas en las que se produce la concepción. No es lo mismo concebir un hijo en circunstancias óptimas que concebir un hijo fruto de una violación. No es lo mismo. No saquemos consecuencias, ¿no? Sino en el sentido de que la maternidad no es un ideal, es un proceso histórico y biográfico, condicionado históricamente por circunstancias de tiempo y de lugar y de recursos.
Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso os decía, en la maternidad y en el desarrollo de la maternidad juegan un papel determinante las condiciones históricas en las que se produce la concepción, en las que se desarrolla la gestación, el parto y el ejercicio pleno de esa maternidad. Esa conversión relacional de la que tanto hablamos, ¿no? Y a la que nos llama Laudato Si, debe llegar a la maternidad. La maternidad no es un asunto exclusivo de la mujer, aunque solo las mujeres podemos gestar. El hombre y la mujer conciben por igual. La mujer lo hace en su seno, el hombre lo hace fuera de sí. Pero concebir fuera de sí no significa desvincularse del acto de la concepción. Eso es lo que culturalmente hemos aceptado, ¿no? Como el hombre concibe fuera de sí, se desvincula. No sé si habéis leído en Amoris Laetitia, creo que es en Amoris Laetitia, sí. Cuando el Papa, hablando de la gestación, les dice a los varones, ¿no? Vivan la gestación, no como si ustedes estuvieran embarazados, porque físicamente, biológicamente no lo están. Pero el proceso de gestación es un proceso que debe vivirse de manera compartida. Porque ese hijo que está creciendo en el seno de la mujer es de alguien que tiene además deberes con lo que está sucediendo, ¿no? Y luego una cuestión que hoy es urgentísima. No hay maternidad sin paternidad. Y esto que parece un eslogan, no es un eslogan, ¿no? Creo que es una toma de conciencia que nos debiera hacer pensar sobre los deberes nacidos de una relación que genera una responsabilidad. La concepción es una relación comunitaria a modo de tríada, ¿no? Madre, padre, hijos o hijo, hija. Creo que este asunto es especialmente importante en un mundo en el que la maternidad se está viendo afectada por un modelo tecnocrático que legitima la mercantilización de la mujer en formas de explotación reproductiva y al mismo tiempo por una cultura de matriz muy individualista que reivindica una maternidad desvinculada. No sé por qué la Iglesia no dice nada sobre estas cosas, ¿no? Y no sé por qué cuando alude a estas cuestiones lo hace desde la moral sexual o no, y no desde la moral social o desde la doctrina social de la Iglesia. En segundo lugar, os decía, una cuestión que personalmente para mí es probablemente la más crucial y la más determinante. Y es la cuestión de la cultura de la sospecha. Creo que ya es hora de esforzarnos, pero además esforzarnos de verdad, por erradicar de raíz todos los tópicos y todos los prejuicios que de manera consciente o inconsciente siguen vinculándonos a las mujeres con la tentación. Es necesario, por decreto, desterrar el tópico de la mujer tentadora, ¿no? Eva, en la línea de la Mulieris Dignitatem, como os decía, debe ser objeto de una profunda reflexión teológica. El pecado original no es de factura femenina, es de factura humana, pero no femenina. Por lo tanto, el cuerpo de la mujer es sagrado y no es causa de tentación. Y esto debe ser necesariamente tratado, abordado, reflexionado, dicho, redicho dentro de nuestra Iglesia para abordar seriamente las relaciones entre varones y mujeres dentro de la Iglesia. Yo me pregunto con relación a este tema, ¿no? Y son preguntas un poco retóricas, pero ¿qué educación impartimos en nuestros colegios? ¿Qué es lo que se transmite sobre estas cuestiones en los catecumenados? ¿Qué formación reciben seminaristas, novicios y novicias con relación a estos? ¿Quiénes somos las mujeres? ¿Quiénes somos las mujeres que no somos ni madres ni hermanas para los seminaristas, los novicios, los sacerdotes, los religiosos? ¿Somos fomento para su vocación o seguimos siendo una tentación para las vocaciones ordenadas y los ministerios ordenados? ¿Por qué en los seminarios y en los noviciados masculinos se mantiene la distancia física con las mujeres? Yo no sé si habéis visto la película María Magdalena de Garth Davis. No sé si la habéis visto. Esta película trata
Es verdad, ya lo sé, está tomada a partir de los evangelios sinópticos, pero eso no es el tema. No sé si la habéis visto, pero la película trata de una mujer con una profunda espiritualidad. Una mujer que adora a su familia, pero no quiere ni ser madre ni casarse. En su búsqueda espiritual, a las orillas del lago de Genesaret se encuentra con Jesús y le sigue, como el resto de los discípulos. Cuando se estrenó esa película en España, se publicaron muchas críticas sobre la película y todas decían, bueno, las críticas que leí yo, que era una película feminista, que planteaba era una reivindicación feminista de la figura de María Magdalena. Y bueno, me vuelvo a citar, pero yo escribí una pequeña columna para Alfa y Omega y preguntaba en esa columna, nunca jamás he leído que a San Pedro se le criticara por abandonar a su familia. Que sabemos que la tenía, porque tenía suegra. Luego si tenía suegra, debía tener esposa, hijos, digo yo. Nunca jamás. Y en cambio, la sospecha sobre María Magdalena es porque lo abandona todo por seguir a Jesús. Os decía al principio que otro de nuestros temas pendientes, y acepto los miedos, que son legítimos, es el del diálogo con el feminismo. Fijaos, no hay ni un movimiento nacido de la Ilustración, ni uno con el que la Iglesia no haya dialogado. Eso es un mérito. Solo uno, el feminismo. Ciertamente la desconfianza hacia una filosofía práctica que habla de la emancipación de la mujer ha hecho sin lugar a dudas que el feminismo haya sido excluido del diálogo sistemático, convencido, que la Iglesia mantiene con el mundo. El Papa Francisco, en la Amoris Laetitia, en el número 54, lo cito porque conviene, creo que abre un portillo, ¿no? Abre otro portillo. Quizás de la misma amplitud y dimensión que el que abrió Juan 23, ¿no? Cuando habla con naturalidad de 3 claves de interpretación que toma del feminismo y que nos ayudan precisamente a identificar desequilibrios e injusticias fuera de la Iglesia y dentro de la Iglesia, ¿no? El Papa habla de culturas patriarcales, habla de emancipación de la mujer y habla de machismo. Descubrir el valor crítico de estas claves no significa comulgar con el fundamento último del movimiento feminista, sino compartir criterios de juicio que nos ayuden a denunciar las injusticias que provocan esa cuestión sobre la mujer. Por supuesto que la razón última que nos guía a nosotros en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que anima nuestra lucha contra toda forma de discriminación no radica en el feminismo, ya lo sabemos, ¿no? Pero tampoco en la maternidad y tampoco en la esponsalidad, sino en la sagrada dignidad de la mujer y en los derechos derivados del sacramento del bautismo. Vinculado con este tema, hay otra cuestión de la que también tenemos que hablar, que es esa cuestión que nos genera tantos problemas acerca de qué sea eso que llaman o que llamamos género, ¿no? Como ya sabéis, sexo y género son 2 cosas distintas. El sexo se refiere a un hecho biológico y alude, por lo tanto, a la diferenciación sexual. Y el género alude a los roles, a las identidades y a los valores que socialmente se atribuyen a los varones y a las mujeres. Hablar de género no significa necesariamente negar la diferenciación sexual. Ciertamente la doctrina de la Iglesia no reconoce el modelo de identificación entre sexo y género, de manera que a una determinada identidad sexual le correspondan unos roles o funciones biológicamente determinadas. La doctrina de la Iglesia reconoce la igualdad y niega la subordinación de la mujer al varón. La diferencia en ningún caso implica jerarquización. Lo que la Iglesia no reconoce son aquellas teorías que niegan la diferencia sexual entre el hombre y la mujer, con todas las consecuencias que de esto se derivan, así como aquellas que niegan la diversidad biológica o que niegan la trascendencia del hecho biológico. Y en esto, hoy estamos de acuerdo con el feminismo más clásico. Totalmente de acuerdo. De hecho, en España
En Francia se ha iniciado una reflexión interesantísima desde el movimiento feminista sobre las teorías queer, sobre la negación de la diferencia. En esto estamos absolutamente de acuerdo. Os decía que otra de las cuestiones, por ir avanzando, ¿no? Porque... ¿Sí, no? Vale. No, pero bueno, por no alargarme. Otra de las cuestiones de las que tenemos que hablar, que es una cuestión tan crucial como la cuestión planteada acerca de la sospecha, es la cuestión del cuidado. Si habéis leído Laudato Si, toda la encíclica gira en torno a la misión de cuidar, acoger, proteger, fomentar y humanizar. En el número 231 de la Laudato Si se habla de una cultura del cuidado. Una cultura en la que yo estaría de acuerdo, quizás alguna de vosotras no, pero esa cultura del cuidado sirve a la socialización de una tarea, la tarea de cuidar, con la que sí creo que las mujeres sintonizamos mejor, pero subrayo, sintonizamos mejor, pero que en ningún caso nos corresponde en propiedad. Cultivar la ternura, cultivar la compasión, la preocupación por el otro, eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, eso no es exclusivo de las mujeres, es propiamente humano. Quizás sea lo más humano, cuidar, proteger, acoger, fomentar y humanizar. Sin embargo, el modelo clásico o tradicional de relaciones entre los hombres y las mujeres ha fomentado precisamente la subordinación y la dependencia a la mujer. Superar este modelo, creo que estamos llamados a superar este modelo, que se sostiene fundamentalmente sobre la desigualdad, pasa por reconocer que la asignación de tareas y de roles en función de la diferencia sexual responde a convenciones culturales y sociales. El hecho de que la mujer cuide del hogar porque es madre o porque puede serlo y el hombre desarrolle una profesión porque es el padre de familia, no solo nos ha privado históricamente del desarrollo pleno de nuestras capacidades personales y de nuestro derecho y deber, no solo derecho, sino también deber de participar en la promoción del bien común, sino que lo que ha hecho también es generar formas de exclusión y de marginación que han establecido relaciones dialécticas, relaciones de confrontación entre el trabajo y la familia, entre la vida social y la vida doméstica. La lógica relacional acentúa la corresponsabilidad y subraya el deber del varón de asumir las tareas de cuidado, que también le son propias. Fijaos, yo no sé, ¿nos hemos parado seriamente a pensar alguna vez qué idea de varón manejamos cuando consideramos a los varones naturalmente excluidos de las tareas de cuidado? No se trata de que las mujeres nos desvinculemos del cuidado, sino que en el fomento del desarrollo pleno de la personalidad de la mujer y del varón, ambos, mujeres y varones, atendamos a todas las dimensiones de la vida humana sin una asignación determinista por razones biológicas de roles o de funciones. El cuidado es una virtud social, es una virtud humana y una virtud social, que la mujer debe y puede aportar al mundo, pero es una virtud que no puede quedar encerrada en los muros del hogar, que hay que socializar y que en cualquier caso, repito, no es exclusivamente femenina, es propiamente humana. Al inicio del pontificado del Papa Francisco, uno de los primeros temas que el Papa puso sobre la mesa fue precisamente la cuestión sobre el lugar de la mujer en la Iglesia. En el verano de 2013, las aguas, ¿no?, empezaron a removerse sobre este tema y 7 años después, no sé si siguen removidas o se han apaciguado, pero vamos, profundizar tampoco hemos profundizado mucho, ¿no? Fijaos que de este tema el Papa ha hablado en sus catequesis, en sus documentos magisteriales, en encuentros con la vida religiosa,
se ha dejado preguntar sobre este tema muchísimo. Pero el guante, yo no veo que hayamos recogido seriamente ese guante, ¿no? De entre todos sus pronunciamientos sobre esta cuestión, creo que hay dos que destacan de manera especial. Uno es la exhortación Evangelii Gaudium y otro es el encuentro que el Papa tuvo con la Unión de Superioras Mayores. Fijaos, en el número 103 del Evangelii Gaudium, me vais a permitir que lea la cita, no es muy larga. Dice: reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias y de grupos, brindando nuevos aportes a la reflexión teológica. Sin embargo, es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por eso hay que garantizar la presencia de las mujeres en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Esta es la motivación de fondo que guía al Papa cuando en este año 2013 apunta a la necesidad, dice él, de elaborar una profunda teología de la mujer para resolver definitivamente su lugar en la Iglesia. Es verdad que el Papa cierra la cuestión del sacerdocio. Adelanto, por si alguien espera que hable de eso, que a mí personalmente no me preocupa mucho. Y digo que lo que a mí me preocupa, más que la cuestión del sacerdocio, es todo lo demás, que personalmente digo me parece mucho más urgente y necesario, ¿no? ¿Qué entiendo por todo lo demás? 9 cosas. En primer lugar, superar la mirada miope que reduce a la mujer a su papel de madre o esposa. En segundo lugar, erradicar definitivamente la imagen de la mujer tentadora. En tercer lugar, dejar de condenar por irresponsables a las mujeres que reivindican su derecho a participar activamente y en condiciones de igualdad en la vida laboral y social como modo de contribución al bien común. No como modo de promoción personal, no, como modo de contribución al bien común. O sea, de asunción de su derecho-deber a participar en la promoción del bien común. En cuarto lugar, reconocer a la mujer desde su humanidad. Dejar de utilizar a las mujeres como servidumbre barata. Acabar con las relaciones de poder que usan la potestad sacramental como derecho de mando. Reconocer la excelencia y el mérito de las mujeres para tomar decisiones dentro de la Iglesia. Perseguir cualquier forma de abuso cometido contra las mujeres por hombres consagrados y ordenados. Y ante todo y sobre todo, reconocer de hecho que el bautismo es la fuente de los derechos y los deberes que nos hacen a todos los bautizados radicalmente iguales, lo que significa que todos, también nosotras, las mujeres, tenemos derecho a participar plenamente y sin discriminaciones en la comunión y misión de la Iglesia. El Papa ha tratado todas y cada una de estas cuestiones en sus años de pontificado. Y no solo eso, también ha tomado decisiones, ¿no? Ha nombrado a mujeres competentes y capacitadas para desempeñar cargos de responsabilidad dentro de la Iglesia, algo que tiene un enorme valor simbólico. Pero que, si me permitís, no podrá ser realmente efectivo si las mujeres nombradas deben someterse a varones por el único hecho de que desempeñen un ministerio ordenado. La decisión del Papa de crear una comisión de estudio sobre el diaconado es relevante. Yo no digo que no, es muy relevante. Pero no sirve de nada si se queda en una cuestión meramente funcional sobre la que solo pueden, o sobre una reflexión solo para teólogos y canonistas. ¿Cuántas mujeres a lo largo y ancho del mundo sirven a la Iglesia a través del ministerio de la palabra? Bueno, pues porque no se regulan los ministerios laicales y dejamos de ejercer funciones temporales y supletorias. ¿Por qué se permite que el clericalismo sustituya a la sinodalidad y de este modo se margine la presencia y la participación efectiva de las mujeres en los consejos pastorales? ¿Por qué, si la Iglesia tiene en tan alta estima las tareas de cuidado que las mujeres desempeñamos, no se institucionaliza en el seno de nuestra Iglesia que las mujeres podamos acompañar procesos de discernimiento vocacional y espiritual en seminarios y noviciados?
o prestar acompañamiento terapéutico a seminaristas y novicios varones. Apostolicam Actuositatem, un documento del Vaticano II, reconoció, no sé si por necesidad o por convicción, pero lo reconoció, que todos los espacios del apostolado se abrirían definitivamente, decía el concilio, a las mujeres. Bueno, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde están las causas que explican que a comienzos del siglo XXI esta cuestión siga pendiente de solución? Quizás se trate de un problema de mentalidad que afecta, entre otras muchas cuestiones, no digo la única, pero entre otras muchas cuestiones, a los modos de ejercicio del ministerio sacerdotal, que tenga que ver con el grado de aceptación de la presencia de la mujer en los espacios de toma de decisiones, que tenga que ver quizás también con la reducción de la siempre ponderada virtud femenina del cuidado a mera servidumbre, o tenga que ver con la sospecha con la que se nos mira a las mujeres, o incluso puede que tenga que ver con la idea que de verdad tenemos en la Iglesia de la complementariedad. La complementariedad solemos entenderla como que la mujer completa al varón, ¿no? Yo creo que la revisión de estas cuestiones es una tarea eclesial que exige la presencia activa de las mujeres, que exige también una sana autocrítica, que reconozca que dentro de nuestra Iglesia existen comportamientos machistas y misóginos. Pues no pasa nada por reconocerlo, ¿no? Oye, se reconoce y ya está, y se arregla, no pasa más, no debería pasar más, ¿no? Que supere definitivamente también, lo que os decía, esos determinismos biológicos que van contra la realidad y contra la razón, y sobre todo que se nos deje de mirar como si de un jarrón chino se tratara. No somos jarrones chinos, ¿no? Porque, fijaos, y con esto termino, ¿no? Cuando también en el seno de la Iglesia se nos mira a las mujeres tantas veces como un jarrón chino, pese a parecer que eso demuestra respeto por nosotras, no deja de consagrarnos a un lugar de simples segundonas, ¿no? Y por último, creo que hay algo también importante. Debemos esforzarnos por acabar de una vez por todas con expresiones tan poco amigables como virilización o masculinización de la mujer o machismo con faldas. Expresiones que suelen utilizarse dentro de nuestra Iglesia cuando se reivindica algo tan justo como los derechos de igualdad de las mujeres. Muchas gracias.